Bienvenidos a miprofe.com.mx. Estamos en el área físico-matemática, la materia matemáticas, el tema conjuntos, el subtema representación de conjuntos. El antecedente ninguno, yo soy su asesor fj@miprofe.com.mx. Comencemos con algunas definiciones. En casi todos los procedimientos básicos de las matemáticas y las ciencias se infiere contar y medir. Así, cuando requerimos contar una cantidad determinada de objetos, nos conduce a asignar un número asociado a esa cantidad. Y cuando requerimos asignar un número a alguna propiedad del objeto, nos conduce a la medición de esa propiedad. Vamos a ver la definición de conjunto. La definición por sí sola se intuye, pero la podemos definir como una colección de objetos de cualquier especie. Como ejemplos tenemos una parvada de loros, el conjunto de los alumnos de clase, el conjunto de letras de la palabra murciélago, el conjunto de adultos mayores de 60 años, etc. Muy bien, vamos a ver la representación de conjuntos. Un conjunto se representa generalmente por cualquier letra mayúscula del alfabeto castellano o griego, y existen dos métodos principales para estructurar dichos conjuntos. Uno, el método de extensión. Se forma enumerando cada uno de los elementos y encerrándolos en corchetes. El segundo, el método de comprensión. Se enuncia indicando con una frase descriptiva las características de los elementos que lo forman y encerrada también en corchetes. Vamos a ver algunos ejemplos. Método de extensión. Describa por el método de extensión un conjunto con 4 colores diferentes y otro conjunto con 7 palabras de 3 letras que empiecen con la letra A. Observen bien. Un conjunto de 4 colores diferentes, pues aquí los tenemos, azul, rojo, verde y magenta, sería el conjunto T, T mayúscula. Y otro conjunto que empiece con que son palabras de 3 letras que empiecen con la letra A. Son 7 palabras, aquí las tenemos: ala, ave, asa, ate, ajo, aro y amo. Muy bien, vamos a ver ahora el método por comprensión. Observen bien que por el método por extensión debemos poner todos y cada uno de los elementos encerrados en corchetes. El método de comprensión lo vamos a ver ahora. Describa por el método de comprensión un conjunto con los números del 2 al 10, donde todos sean pares, y otro conjunto con las 5 vocales del alfabeto. Solución, observen ustedes. Es un número X, Q es igual a los elementos X, tal que X es un número par positivo menor que 12, puesto que nos están pidiendo números del 2 al 10. Repito, Q es igual al conjunto de elementos X, tal que X es un número par positivo menor que 12. El segundo ejemplo. El conjunto R es igual a los elementos X, tal que X es una vocal del alfabeto. ¿Ok? Con eso podemos describir por el método de comprensión ambos ejemplos. Las notaciones del método de comprensión se pueden abreviar sustituyendo la sentencia tal que, aquí está la sentencia tal que, por una diagonal. O sea, ¿cómo quedarían estos dos conjuntos? Observen. Q es igual a X, tal que, esta diagonal significa tal que X es un número par positivo menor que 12. Y R es igual al conjunto de elementos X, tal que X es una vocal del alfabeto. Vamos a comparar ambos métodos con estos dos últimos ejemplos. Observen, por favor. Método de comprensión. Conjunto Q, tal que X es un número par positivo menor que 12. Conjunto Q es igual a los elementos X, tal que X es un número par positivo menor que 12. ¿Cuáles serían esos elementos que componen el conjunto Q? Bueno, pues aquí los tendríamos, observen ustedes. Sería
precisamente 2, 4, 6, 8, 10. Observen bien, es un número X, o sea, X es cualquier número, y es un número par positivo. Aquí está, par y positivo, pero menor que 12. Pues del 2 al 10, porque es menor que 12. Todos esos números serían 2, 4, 6, 8 y 10. Luego, el conjunto R de los elementos X, tal que X es una vocal del alfabeto. Bueno, ¿cuáles serían esas? Pues las 5 vocales del alfabeto. Muy bien. Vamos a aplicar el método de comprensión al de extensión y viceversa para los siguientes conjuntos. Observen bien, por favor. Aquí tenemos por el método de comprensión este conjunto E. E de elementos X, de tal manera que X es un nombre de hombre que empiece con J. Nombre de hombre que empiece con J. No nos dice cuántos nombres son. Es decir, pueden ser 2, 3, 4, puede ser muchísimos nombres de hombre que empiecen con J. Vamos a ver cómo sería por el método de extensión. Recuerden que en el método de extensión debemos de poner todos los elementos. Por lo tanto, ¿cómo nos quedaría? ¿Cómo nos quedaría el método E por el método de extensión? Perdón, el conjunto E por el método de extensión. Bueno, pues muy sencillo. Observen ustedes. Aquí está. José, Juan, Jorge, Jesús, Joel, Jaime. Y estos puntos suspensivos nos indican que hay más, que son más nombres, es decir, que no termina. Puesto que acá, en el método de comprensión, no nos están diciendo que tiene algún límite este conjunto de elementos. Muy bien. Vamos a ver ahora, por el método de extensión, tenemos este conjunto de elementos que va de 5 en 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 35, pero va desde el 5 hasta el 35, es decir, es un conjunto finito, es decir, que tiene fin. ¿Cómo lo podíamos expresar? Por medio del método de comprensión. Bueno, pues el conjunto F es el conjunto de elementos X, tales que X sea múltiplo de 5. Tales que X sea múltiplo de 5. Con eso garantizamos que van de 5 en 5. Pero tenemos que decir hasta dónde, porque este va desde 5 hasta el 35. Ya no acepta el 40 ni el 45, etc. Por lo tanto, aquí debemos de agregar una I que dice IX es mayor o igual que 5 y menor o igual que 35. Muy bien. Vamos a ver el que sigue por el método de comprensión. El conjunto I. El conjunto I es un grupo de elementos X de tal manera que X, o sea, tales que X sea igual a n cuadrada, donde n es un número que va desde el 1 hasta el 6, incluyendo al 1 y al 6. ¿Está claro? O sea, n mayor o igual que 1 y menor o igual que 6. N es un número entero positivo, desde luego. Todos los enteros y positivos. ¿Cuáles serían esos números? De tal manera que cuando sustituyamos el 1, lo elevemos al cuadrado, el 2 al cuadrado, el 3 al cuadrado, etc. Hasta el 6. ¿Cuáles serían esos números resultantes? Observen ustedes qué números serían. Pues el 1, el 4, el 9, el 16, 25 y 36. Es decir, 1 al cuadrado, 1. 2 al cuadrado, 4. 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16. 5 al cuadrado, 25. Y 6 al cuadrado, 36. Ahora bien, observen ustedes, el conjunto A de elementos X, tales que X sea una palabra que termine en AR y que no sea verbo, donde X es igual a 5 palabras, es decir, que no pase de 5 palabras. Vamos a poner aquí 5 palabras, a ver, váyanle pensando, por favor, que terminen en AR y que no sean verbos. ¿Cuáles serían esas 5 palabras? Observen ustedes, por favor. Aquí están: altar, mar, zar, par y dólar. Muy bien. Vamos a ver ahora, tenemos un método de extensión aquí. 1, 3, 5, 7. ¿Cómo lo expresaríamos? Por el método de comprensión. Observen bien que todos son nones. Todos son números impares. Todos son positivos y todos son enteros. Y va del 1 al 7. ¿Cuál sería entonces por el método de comprensión? Ese conjunto. Pues muy sencillo, observen ustedes, es un conjunto de elementos X, tales que X es un número impar entero positivo y menor que 9, o sea, todos los impares menores que 9.
¿De acuerdo? Y enteros y positivos. Muy bien. Vamos a ver ahora qué significa la correspondencia biunívoca entre dos conjuntos. Observen bien, por favor. Existe una correspondencia biunívoca 1 a 1 entre dos conjuntos A y B cuando a cada elemento de A le corresponde uno y solamente un elemento de B. Ejemplo, el conjunto A, uñas de las manos. El conjunto B, dedos de las manos. En este ejemplo existe una correspondencia biunívoca entre ambos conjuntos, porque a cada elemento de A le corresponde uno y solamente un elemento de B. Está claro en que a cada uña pues, le corresponde un dedo y viceversa. Muy bien, eso es precisamente la correspondencia biunívoca entre dos conjuntos. Vamos a ver ahora la definición de subconjuntos. ¿Qué es un subconjunto? Observen bien. Por definición, el conjunto A es un subconjunto del conjunto B si todo elemento de A es elemento de B. Y no necesariamente todo elemento de B tiene que ser elemento de A. De acuerdo con esta premisa se entiende que A es un subconjunto de A. Obviamente que cada uno de los elementos, cada uno de los conjuntos es un subconjunto del mismo conjunto. Un conjunto se simboliza de la siguiente manera. A es un subconjunto de B y se lee A es un subconjunto de B. Muy bien, vamos a ver ahora la definición de conjunto universal. Todos estos ejemplos, todo esto lo estaremos aplicando en los ejemplos del siguiente tema. Aquí estamos viendo prácticamente puras definiciones. Conjunto universal. El conjunto universal es el conjunto que contiene todos los conjuntos del grupo en estudio. Definición. El conjunto universal representa la totalidad de elementos que pueden ser considerados como elemento de cualquier conjunto del grupo de conjuntos en estudio. Conjuntos disjuntos. Para ver el video completo ingresa a www.miprofe.com.mx. No te preocupes, el registro es gratis.